Bien, vamos entonces a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. avanzando entonces con este segundo sermón, donde Newman, ¿no?, ha estado explorando tanto lo que se reconoce como la religión natural y cómo ésta también, ¿no?, se dirige o va en camino hacia la revelada, ¿no? Newman, por una parte, ya dijimos, no niega que el Espíritu Santo ha estado obrando y que es lo primero que tenemos que reconocer. O sea, no, nosotros tenemos una revelación que aceptamos, que reconocemos, pero eso no significa que en otras culturas o en otros tiempos Dios no se haya manifestado de otras formas. Incluso uno de los problemas que destaca Newman al referirse a la cuestión de la deidad, ¿no?, tiene la intención de que hay algo más grande que lo que vemos o que hay una deidad, ¿no?, ya sea impersonal o personal, que hay algo, pero eh, le faltaba a estos indicios un marcado carácter de personalización. Y tiene razón, porque, por ejemplo, en la cultura griega, que es con la que está dialogando, ¿no?, Newman, se podía hablar, no sé, en el caso de Aristóteles, de un primer motor. El primer motor del que habla Aristóteles es como la causa primera de todo lo demás, porque lo que le interesa a Aristóteles un poco es explicar el movimiento, ¿no? Entonces dice Aristóteles, todo movimiento es causado por una fuerza anterior, ¿no? Tiene una causa. Y si nos vamos de causa en causa, pues tiene que haber una causa que ponga en movimiento todo lo demás, pero que no sea, a su vez, esa causa puesta en movimiento por algo más, si no, no sería un primer principio. Por eso, a veces se le conoce como el motor inmóvil. Pero, más allá de esto, lo importante es que en esos casos, ese principio supremo o esa deidad mencionada no tiene una concreción definida, ¿no? Tan no la tiene que podemos decir que no es una realidad a la cual uno pueda dirigirse. No se le reza, o sea, se le considera incluso como una necesidad lógica, ¿no? O como un elemento importante para la explicación que en este caso se vaya desarrollando. Edgardo, bienvenido. Hola, saludos a todos, abrazos. Bien. Entonces, ¿no?, se le considera a veces como una necesidad lógica, un elemento explicativo, pero no tiene digamos, esta concreción que pueda, en efecto, permitir que una vida, ¿no?, se concentre de lleno en esa referencia, ¿no? Y esto es como muy importante. Por eso también Newman hablará, en el caso puntual, del poder político, ¿no? Dice, el poder político definitivamente para que funcione, pues tiene que concentrarse en un individuo, ¿no?, porque es a través de este individuo donde los demás pueden encontrar una referencia personal que les permita ponerse en marcha. O sea, se necesita, hoy diríamos nosotros, pues un líder, ¿no?, o alguien que encabece o que dé forma concreta, por ejemplo, a esos esfuerzos políticos. Entonces, el problema en el caso del paganismo es su carácter abstracto. Ese es su problema. O sea, cosa que en el antiguo pueblo hebreo se supera, ¿no? Porque lo primero que van a aprender los hebreos a partir de Abraham es que Dios no es algo abstracto, es algo real, es algo concreto. Alguien incluso que interviene en los acontecimientos y forma parte también de nuestra propia historia. Entonces, esto también es muy importante porque a veces pareciera que nosotros tendemos
¿no? Hacer abstracción de nuestros propios principios. Por ejemplo, a veces hablamos de Dios, pero hablamos de Dios como si se tratara de algo lejano o poco concreto o una referencia que no tiene como un carácter, ¿no? Definido. Y por eso pueden surgir a veces diversos tipos de problemas. Entre ellos, quizá el más casual es olvidarnos de que Jesús, ¿no? Jesucristo, es verdaderamente hombre y también verdaderamente Dios. ¿No? Entonces, aquí es cuando nosotros también debemos siempre por esforzarnos para que nuestra experiencia de fe siempre sea algo concreto, que no quede en discursos abstractos, pero al final desconectados de la realidad. O sea, para nosotros sabemos que Dios no es algo, sino que es alguien. ¿Sí? Es alguien que tiene un rostro, es alguien que tiene un nombre y que incluso tiene una historia concreta, ¿no? Que nos ha sido transmitida por los evangelios. Entonces, la siguiente pregunta que se hace Newman es, bien, lo que debemos ahora decir es, ¿sirvió de algo la religión pagana? Y la respuesta es sí, sí sirvió. Porque, repito, hay quienes han sostenido que hay que llevar a cabo una especie de ruptura tajante con respecto, por ejemplo, a la influencia griega. No sé si han oído hablar últimamente de movimientos llamados judeocristianos. Lo que hacen estos movimientos es romper cualquier tipo de influencia griega y basarse de lleno incluso en las costumbres o en los elementos presentes en el judaísmo antiguo, tratando de llevar a cabo supuestamente una línea de continuidad más pura. Entonces, lo que dice Newman es, ¿sirvió de algo el paganismo? Y dice, sí. ¿Por qué? Porque el paganismo fue testigo de una necesidad no satisfecha. O sea, podemos decir que el paganismo dio testimonio de que el ser humano anhela a Dios, pero no a un Dios concepto, no a un Dios idea, sino nosotros diríamos ya a estas alturas, ¿no? Desean realmente al Dios vivo. Entonces tenían esta necesidad, pero no lograron satisfacerla. Entonces, con ello, dice también Newman, podemos ver cómo en general los paganos, aun cuando no tengan una revelación directa o clara, ¿no? Como nosotros, no por ello han intentado también dirigirse a la divinidad, pero al final no llegan. Y con esto también aprendemos algo importante. La cuestión de Dios no es una cuestión que pueda resolverse apelando a nuestras propias capacidades humanas. Y esto se ve muy claro. Por ejemplo, no sé, vuelvo a los casos ejemplares, ¿no? del planteamiento griego. Platón y Aristóteles, pues son inteligencias privilegiadas, nos guste o no. Podemos estar o no de acuerdo con Platón y Aristóteles, pero tienen un intelecto privilegiado. Pero no por ello llegan a la verdad. Por ejemplo, ninguno de los dos, ¿no?, afirmó que Dios es uno y trino. Incluso sí llegaron a afirmar, se los dije la ocasión anterior, que Dios solo hay uno. Esto sí, ¿no? Y que de hecho tenía que haber uno, o por lo menos tenía que haber uno por encima de todos los demás, pero no llegan a esta revelación. Eso es algo que Dios mismo nos da. Y por ello también entendemos cómo la religión natural es un impulso, pero no es un cumplimiento. Es un impulso de llegar a Dios, pero no puede llegar por sus propios medios, por sus propias capacidades. Y ese también es un problema que nosotros tenemos en la actualidad como creyentes, porque a veces pensamos, o mejor dicho, suponemos, ¿no?, que llegar a Cristo
es algo que depende de mis capacidades. Y no, o sea, la verdad es que llegar a Cristo pues, es un don. Y ahí lo que más conviene es ser receptivos, no impositivos. O sea, yo no puedo llegar a Cristo por mis propios medios. Es un don, es un regalo, que a grandes rasgos nosotros llamamos fe, pero no es algo a lo que yo puedo definir, ¿no? Apelando a mi propia experiencia humana. Paola. Ay, perdón, yo siempre te pregunto, Ana, pero es que me vienen muchas preguntas pues, con el tema, profesor. Tal vez quizá una, por ejemplo, es bueno, ya sé que la Biblia no es un libro histórico, pero la parte, por ejemplo, de Adán y Eva, eh, por ejemplo, ya, oye, en toda la creación de la humanidad, en algún momento, supongo, el ser humano perdió la relación con Dios, ¿no? O sea, no lo vivía como lo vivían los demás. O sea, por eso cada pueblo tenía siempre impregnado la existencia de Dios, pero como usted dice, sin saber realmente quién era. Entonces, hasta que el pueblo judío, obviamente, pues es receptivo, ¿no? Y supongo que para cada persona es igual también para nosotros. O sea, como usted dice, no es un don de Dios el poder, realmente poder tener ese contacto con Él. ¿Es así? Sí, en el caso, por ejemplo, antiguo, ¿no? A partir del pecado, el pecado implanta una experiencia dolorosa de alejamiento de Dios, incluso de ausencia de Dios. Pero eso no significa que Dios se haya alejado. Eso es lo que estamos tratando de entender aquí. O sea, Newman, ¿no? Se da cuenta, y me parece a mí de una manera muy pertinente, de que Dios ha sido fiel a su criatura, ¿no? A pesar de todo, y ha dado luces. Y los humanos también han hecho algo por su cuenta. Por ejemplo, pensemos en la serie, a lo mejor, de teorías o mitologías que se elaboraron en la antigüedad. En el caso del pueblo de Israel, no lo olvidemos, no es que el pueblo se haya vuelto receptivo, es que es el pueblo escogido por Dios para llevar a cabo su revelación. De hecho, tan no fue receptivo que la historia amplia, ¿no? De más de 1000 años del antiguo pueblo de Israel hasta Jesucristo, de Abraham a Jesucristo, pues es una historia con muchos altibajos. Hubo algunos que sí, hubo algunos que definitivamente no. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Dios se ha revelado y algunos lo aceptamos y algunos no, o por lo menos, vamos a decirlo así, no del todo. No, no aceptamos pues esa revelación que se nos brinda justo como un don, es decir, como una gracia, ¿no? Como, en este caso, podríamos decirlo así también, como un regalo. Y esa es la diferencia entre la religión revelada y la religión natural. ¿No? Tan es así que uno de los reproches que hace Newman es justamente que en el caso del paganismo, como no hay una revelación dada que sea contundente, pues se generan diversos sistemas y que además son discordantes. O sea, mientras unos afirman, no sé, por decir algo, ¿no? Que lo mejor de todo es hacer ejercicio, por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Burdo. Otras corrientes dirán que lo mejor es eliminar cualquier tipo de actividad. Unos dirán, ¿no? Que habrá que dedicarse, por ejemplo, al estudio filosófico y otros dirán que no hará falta. Falta esa integración, pues, o sea, se vuelven parciales, ¿no? Las manifestaciones. ¿Por qué? Dice al final Newman, porque aquí de lo que podemos hablar es del Dios de la filosofía. Que eso es algo que ya se había denunciado con anterioridad. Por ejemplo, Pascal. La historia de Pascal es muy interesante porque es un filósofo francés del siglo XVII, ¿no? Que tiene también, pues, un intelecto muy privilegiado, era extremadamente inteligente, seguidor de Descartes, ¿no? Incluso elaboró, digamos, la base de lo que hoy serían las calculadoras y lo hizo para poder ayudar a su papá, que tenía un negocio.
Además, Pascal también pensaba en Dios como un concepto, o sea, como una abstracción. Pero un día tuvo una experiencia muy profunda de conversión y eso solamente se supo después que murió, con el llamado Memorial de Pascal, porque él escribió, ¿no?, ese memorial, la experiencia fundamental que tuvo en una noche. Y de hecho, digamos que la escribió, la anotó en una como especie de pergamino y la cosió al abrigo que llevaba y siempre lo traía pegado al corazón. Y ahí es interesante porque como empieza el memorial de Pascal es diciendo fuego, fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no el Dios de los filósofos, ¿no? Dios, el Dios vivo y verdadero, no el Dios de los filósofos. Y esto lo cambió, o sea, dejó todos los avances que estaba haciendo, por ejemplo, en matemáticas o en geometría, y el único propósito de su vida era llevar a cabo una apología del cristianismo como filósofo, que es lo que nosotros conocemos como los pensamientos, los famosos pensamientos, que además es una obra inacabada, pero su título original, que le puso Pascal, era Apología del Cristianismo. Y podemos decir que en esa apología era defender que Dios no es un concepto, no es una abstracción, sino una realidad viva, es un Dios vivo. No pudo más que elaborar la primera parte, quedaron pendientes la segunda y la tercera que él más o menos había esbozado. Pero esto, bueno, se supo después de que falleció. Pero esto es también lo importante en el caso de nosotros, o sea, ¿qué tanto a veces también quizá por precipitación le queremos imponer a Dios nuestras propias concepciones humanas? Y ahí es donde creo yo que entran pues las dificultades, ¿no? Porque quizá todos en algún momento tenemos la tentación de querer que Dios se comporte de tal o cual manera o que incluso, ¿no?, se manifieste de tal o cual modo. Entonces, ahí lo que dice Newman es, claro, en el caso de la religión natural, en el Dios de los filósofos, ¿no?, es el Dios del paganismo, es un Dios inteligible, o sea, es un Dios lógico, como parte de un argumento, pero, ¿no?, está también como combinado, incluso dirá Newman, degradado por concepciones humanas. Pero siendo sinceros, pues no podían hacer más, ¿no? No tenían pues, esta gracia concedida, no podían hacer más. Entonces, aquí a veces, vuelvo a repetir, el problema es que nosotros también queremos que Dios se adapte a nuestras propias concepciones humanas. Por eso yo, como lo dije el martes, ¿no?, de esta semana, no debemos olvidar que la fe también desconcierta. ¿Por qué? Porque no entendemos realmente por qué las cosas suceden de un modo, tanto a nivel general, o sea, en el mundo, especialmente en el mundo en el que vivimos, como a nivel personal. No me queda claro, quizá, por qué mi vida se ha tenido que desarrollar de cierta manera, o por qué no suceden ciertas cosas, ¿no? Ya sea ante una expectativa o un deseo que se tenga, ¿no? Entonces, aquí utiliza un término importante Newman, que es el de revelación explícita. Y creo que eso también es muy atinado, ¿no? O sea, en toda cultura humana podemos encontrar una revelación de Dios, pero implícita, no explícita. No es algo que quede plenamente manifiesto, ¿no? ¿Y cuál es, dirá Newman, la revelación más explícita que se ha dado? La encarnación. O sea, la revelación definitiva de Dios mismo es la encarnación. Esa es su manifestación real. Esa es, ¿no?, su verdadera concreción. Por ello también va a hablar Newman del apóstol Pablo. Cuando Pablo va a Grecia y de hecho llega a Atenas, ¿no?, y empieza a llevar a cabo su predicación,
pues digamos que no lo toman muy en serio. No lo toman realmente en serio. ¿Por qué? Porque para los griegos, el cuerpo mismo y la materia en general era considerado en gran medida un elemento negativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo muere, porque el cuerpo envejece, porque está sometido a la corrupción. Y como toda materia, dirán los griegos, es corruptible. Entonces, el afán del griego era liberarse, ¿no? Al final de este cuerpo corruptible para alcanzar esa otra dimensión de inmortalidad que atribuían al alma humana. ¿No? En Platón, por ejemplo, eso es muy, muy claro. De hecho, es Platón quien hablará y dirá abiertamente, ¿no? Del cuerpo, dirá del cuerpo que el cuerpo es la cárcel del alma. Es una frase de Platón. Esa no es una frase cristiana. Algo que también debemos de entender bastante, porque si no, ahí sí nos desviamos. Hay posturas supuestamente cristianas que son muy negativas hacia el cuerpo, como si el cuerpo no importara. E incluso muchas de estas posturas, ¿no? Sea verdad o no, son identificadas, ante todo, con vidas religiosas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la hermana Rocío, como si el cuerpo, ¿no? Fuera una especie de carga innecesaria que debo maltratar y despreciar. Y no es verdad. De hecho, dime, Rocío. Pues sí, pues desde que entramos al convento nos decían que era muy importante la ascesis, la penitencia, el negarte a ti mismo, a olvidarte de tu cuerpo, pero pues muchas cosas pues no se pueden vivir en Exacto, este tiempo. exacto, no se pueden. ¿Por qué te dicen olvidarte de tu cuerpo? Pero es que no es así. O sea, ese es un punto Ajá, importante que también debemos de rescatar. A ver, en el propio Génesis, ¿no? Se nos dice cómo fuimos creados. ¿Qué fue lo primero que Dios nos otorgó? El cuerpo. Toma el barro, cuerpo. toma tierra de la tierra y después le insufla el espíritu. Pero el primer gran don es el cuerpo. Y todo lo que hemos vivido en esta tierra ha sido corporalmente. Ninguno de nosotros sabe lo que significa vivir sin cuerpo, o sea, ser un espíritu puro, por ejemplo. Todo es con el Sí. cuerpo. Por ejemplo, San Francisco, pues él murió muy joven por tanta penitencia que hizo. Y Santa Clara, pues también ellos pensaban que pues el negarte de comer cosas, de alimentarte bien, de no dormir, de estar de rodillas, todo eso, la disciplina que se pegaba, ¿no? Pensaban que con eso ya estaban agradando a Dios, degradando su cuerpo, pero Exactamente. pues, ujú, Pero no. O sea, no. tan es así que incluso el cuerpo está llamado a la resurrección también, Ujú, ¿no? San Bernardo lo decía de una manera muy bonita. Decía, a ver, los santos, es decir, los que ya están en el cielo, ¿sí? Se nos adelantaron, pero no están completos. Claro, ya gozan, digamos, ¿no? De un estado de beatitud, pero están incompletos, les falta el cuerpo. Y ahí se esperan hasta que todos lo tengamos también. San Francisco, de hecho, él al final de su vida le pidió perdón a su cuerpo porque lo maltrató mucho. Bueno, así Exacto. lo dijo. Para mí, por eso es un santo. O sea, eso es lo que quiero que entendamos, porque a veces pensamos, ¿no? Que el cuerpo tiene que ser degradado, que tiene que ser lastimado, que tiene que ser herido, repudiado, pero no es verdad. O sea, no es eso. O sea, el cuerpo tiene que ser también amado, ¿no? A la luz Sí, de la verdad y santificado de igual manera, porque si no nos vamos para el otro lado, o sea, nos hacemos más paganos de lo que podemos llegar a suponer. El cuerpo en ningún momento está llamado al desprecio. Qué bueno que San Francisco de Asís, ¿no? Le pida perdón a su cuerpo. ¿No? Qué bueno que lo haya hecho. Y esa es una gran lección para todos sus hijos espirituales y de hecho para toda la cristiandad. de hecho yo cuando era novicia, yo me acuerdo que sí nos decían, si te gusta mucho comer chile, leche, prívate de algo y más en cuaresma y en Adviento, ¿no? Y en cambio ahora al contrario, ahora nos dicen, aliméntate bien, duerme bien
para que rindas más, porque Dios quiere que estés bien, estés feliz y estés con salud, cuida tu salud. Ahora ya es Exacto, como lo contrario que nos dicen. claro. Pero fíjense cuántos siglos han pasado. Ujú. Ahí está el punto. O sea, cuando a veces no tenemos bien arraigada, ¿no? La raíz en el Señor mismo. O sea, que, ay, no, no te preocupes, Hilda, pero ¿todo bien? Sí, bueno, cuenta con nuestras oraciones, ¿eh? No te preocupes, Hilda. Cualquier cosa, ahí estamos en el chat. Lo que se ofrezca, adelante. Entonces, les digo, o sea, ahí es como muy importante que nosotros también quitemos esas ideas falsas sobre el cuerpo. Paola, ahí creo que se congeló. Pero Paola, todos los santos, Marco, todos los santos vivieron esa Ah, sí. tesis. sí, claro, claro. Pero ahí es donde les digo que a veces pensamos que esa es como la vía, digámoslo así, dolorista, ¿no? De repudio al cuerpo. Y se ha mantenido a veces como una tradición, pero no creo que sea precisamente lo más relevante de todo, ¿no? Ujú. Ni lo principal. Yo lo que nunca entendí era que todavía a mí me tocó que nos pegáramos con una disciplina. Yo, a mí no me gustaba, yo no entendía. Decía, ¿a poco Dios va a querer que maltrates tu cuerpo y que sangres? No, a mí nunca lo entendí ni lo acepté hasta ahorita. No, y que bueno, pues hay cosas que uno dice como que no van, ¿no? Pero bueno, Paola, Ah, sí, sí. Es que se había congelado la imagen hace ratito y no se escuchaba. A mí me impactó mucho en uno de los videos que subió, bueno, que están en YouTube del canal de Ronnie, cuando usted dijo que, o sea, cuando nosotros, primero Dios, que vayamos al cielo, vamos a extrañar nuestro cuerpo, o sea, no, o sea, vamos a tener esa necesidad, y supongo que es porque también necesitamos amar y adorar a Dios con nuestro cuerpo. Plenitud, ¿no? De hecho, ahorita con lo que estaba diciendo la hermana, me acordé de la película de Santa Hildegarda, donde hay unos, bueno, pues unos monjes, no sé, seminaristas que se están golpeando igual y ella los regaña, dice que no deben de estar, o sea, bueno, pues sí, lastimando así su cuerpo, porque no siempre se sirve así al Señor. exactamente, ¿no? O sea, el Ujú. cuerpo también es un instrumento de servicio, es un instrumento de caridad, ¿no? Y lo que a veces se nos olvida de manera, digamos, muy importante, es el hecho de que el desprecio del cuerpo es algo pagano, no es cristiano. O sea, definitivamente no es cristiano. Tan no es cristiano que el Señor mismo toma un cuerpo. Y cuando este cuerpo también es triturado, es por la pasión que es inseparable de la redención. O sea, tiene ahí un valor de redención, pero en pocas palabras, no es un castigo, ¿no? Es dejarse triturar como el grano de trigo, ¿no? Incluso en su propio cuerpo. Y pareciera que nosotros también tenemos este residuo pagano de enfrentamiento entre el alma y el cuerpo. Por eso no es casual que incluso en el siglo XX, por ejemplo, San Juan Pablo II retomara esta teología del cuerpo. Es el primer gran don que el Señor nos ha dado, cuerpo. Todo lo que hemos vivido, lo hemos vivido pues, en carne propia. Es lo que conocemos. De hecho, uno de los aspectos por los cuales más nos puede llegar a atemorizar la muerte es precisamente por la ausencia del cuerpo. En pocas palabras, no sabemos lo que es no tener cuerpo. No sabemos. Y esto aterra. También tenemos un anhelo del cuerpo. Por eso les decía, en el caso de San Pablo, cuando llega a predicar, ¿no? Con los griegos, con los atenienses, en esa atmósfera cultural, pues no les agrada, sobre todo no les agrada que les diga que Dios se ha encarnado, ¿no?
se ha hecho hombre, cuando ellos justo piensan lo contrario, que los dioses son dioses porque ya no tienen un cuerpo corruptible, por ejemplo. Ya no están sometidos, digamos, a la materia, hicieron el camino contrario. Pero bueno, ok, como que medio lo aceptan, pero no les agrada. Pero cuando San Pablo les dice después que murió y resucitó, literalmente lo mandan al carajo. Dice, otro día te vamos a escuchar y lo dejan solo. O sea, no pueden, ¿no?, escuchar eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, ¿no?, que la deidad no solo se haya encarnado, sino que después también haya resucitado con un cuerpo, igualmente con un cuerpo? Entonces, ahí es cuando a veces nosotros no hemos distinguido bien esos planteamientos paganos, o sea, ajenos al cristianismo, de lo propiamente cristiano. Para nosotros el cuerpo es un compañero y también está llamado a la salvación, porque nuestra entrega a Dios es una entrega total. O sea, no es una entrega, ¿no?, que implique una especie como de desprecio hacia alguna parte de uno. Claro, sabemos que, por ejemplo, el cuerpo es débil. Pues sí, es débil, pero también es cierto que puede volverse el único sostén que tenemos. Piensen en los campos de concentración nazis, en los campos de trabajo forzado de la ex Unión Soviética, el Gulag. Todo lo vivieron en cuerpo. Lo único que los mantenía era el cuerpo. Y no era el afán de acabarlo, al contrario, ¿no? Pobre cuerpo que todo lo resistió. El hambre, el frío, ¿no?, los golpes. Todo esto se da o, digamos, se condensa precisamente en el cuerpo. Entonces, lo que nosotros no podemos perder de vista es que un cristiano jamás puede despreciar el cuerpo. Nunca. Acepta la realidad corporal con lo que implica sus limitaciones, sus exigencias, pero también ciertamente sus bondades, ¿no? Uno está llamado a amarse también a uno mismo de manera integral, sin separaciones, sin, digamos, como rupturas, cosa que en el paganismo no se daba, porque la idea era salir del cuerpo. Nosotros no. El cuerpo, ¿no?, es un elemento fundamental que en ningún momento despreciamos. Por ello, la revelación explícita, como dice Newman, ¿no?, que se nos ha dado, pues es la encarnación misma. Y su objetivo, ¿no?, es que ahí se pongan de manifiesto toda una serie de acciones, una vida, ¿no?, en pocas palabras, que ha asumido el propio Dios único y verdadero, ¿no?, en su cuerpo. Yo recuerdo también, ahorita se me olvidó qué santo es, pero era también un padre de la iglesia que decía, ¿por qué Jesús no le niega nada a su madre? Porque de ella tomó algo que ya no le devolvió, el cuerpo. Ese mismo santo dice que incluso el color de piel del Señor era el de María. Y por eso el propio Señor tiene una deuda perpetua con su madre, como algo de ella que ya nunca le devolvió. No es que digamos, lo despreciara, pero sí ha habido a veces esta insistencia, ¿no?, de maltratar al cuerpo. Incluso si nosotros seguimos esta línea estricta de maltrato al cuerpo, del desprecio al cuerpo, vamos a terminar en herejía. Indudablemente. Por eso creo yo definitivamente que no es un camino seguro. No es un camino seguro. Yo recuerdo una anécdota de un monje cisterciense que decía que él, por ejemplo, de niño, ¿no?, su mamá estaba cocinando galletas, pues él se sintió atraído por el olor, y cuando llegó a la cocina y vio las galletas recién horneadas, estiró la mano para tomar una, y su mamá volteó y le dijo, ni se te ocurra, porque Dios te está viendo, y si agarras una galleta, Dios te va a castigar. Y dice este monje cisterciense, eso bastó para que apareciera en mí una imagen de un Dios espantoso, ¿no? Dios
severísimo que me asustó y me alejé, me olvidé de él muchos años. Después tuve una conversión y bueno, acabó de monje cisterciense. Y dice, y después de 40 años he comprendido algo. Si en ese momento yo hubiera tomado la galleta y Dios me hubiera dicho algo, lo que me hubiera dicho es, oye, ¿por qué no te llevas otra? Esa es justamente la gran diferencia. O sea, el hecho de que a veces también nosotros llegamos a asumir el cuerpo como un enemigo. Y no, el cuerpo no es mi enemigo. El cuerpo es mi compañero. Y también estoy llamado, ¿no?, a cuidar de este compañero tan extraordinario que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Por eso también el cuerpo, pues, necesita descanso, ¿no? Necesita ciertamente reposo. O sea, lo que aquí sí, dice Newman, nos muestra, pues, la revelación, en este caso, la revelación cristiana, es que Dios no solo es concepto, ¿no? O no es una abstracción, aun cuando le quisiéramos atribuir determinados predicados o perfiles, por ejemplo, amor, misericordia, santidad. Dice, no, en realidad, lo que nosotros hemos conocido es que Dios es abnegación. O sea, Dios se rebaja, ¿no? Se rebaja a sí mismo. Y no porque sea degradante ser humano o ser una persona, sino porque es Dios. Pero lo hace, ciertamente, con la finalidad de que a Él descender, nosotros a su vez podamos ascender. En pocas palabras, como dice Newman, Dios como que se acomoda a nuestra debilidad. Dios se adapta a nuestra debilidad y se hace tan concreto como cualquiera de nosotros, ¿no? Se pone a nuestro alcance. Y recuerden también en el Génesis, cuando Dios, ¿no?, mira su creación y ve que todo es bueno, y lo dice, ¿no? Pero cuando crea al ser humano, dice que eso es muy bueno. Tan bueno que Dios puede tomar esa forma. Y que además es una forma concreta. Dios mismo también, pues, se ha encarnado. Y con ello, Dios adquiere una dimensión personal que se nos hace ciertamente accesible. Por eso es que retoma el texto de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos, ¿no?, cerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. O sea, no olvidemos que a los primeros cristianos, nuestros antepasados, ¿no?, de la primera hora, se les llamaba de manera muy despectiva físicos, materiales. ¿Por qué? Porque insistían en la encarnación de Dios, pero lo decían de una manera despectiva. Y nosotros a veces también seguimos esta línea. Hay que entender que el cuerpo también forma parte de la salvación, ¿no?, del plan que Dios seguramente tiene previsto para cada uno de nosotros. Entonces, a veces el problema, vuelvo a repetir, es que consideramos que el cuerpo es una especie de enemigo, ¿no?, como un residuo nefasto que tengo que castigar e incluso en la medida de lo posible, pues tengo que anular, desgarrándolo, maltratándolo, ¿no?, despreciándolo, incluso hiriéndolo. Y claro, esto puede generar, pues, claro, sí, también es a lo que voy, Edgardo, ¿no? O sea, pero eso puede generar un conflicto porque no entiendo por qué tengo que destruir mi propia carne, ¿no? O cuál sería el sentido de todo aquello. Y claro, a lo mejor flagelar el cuerpo
pues es incómodo, doloroso, pero de alguna manera es mucho más sencillo, por ejemplo, que flagelar el ego, ¿no? O doblegar la soberbia, por ejemplo. O el trabajo al nivel espiritual puede ser muchísimo más intenso de lo que podemos llegar a suponer. Y de eso tal pareciera que no se habla demasiado. Entonces, es importante, pues, que nosotros también veamos al cuerpo como este elemento primario que Dios nos concedió, ese gran don, ¿no? Que estamos llamados a cuidar y también, ¿no? A no maltratar. Y además, ¿no? A no maltratar de ninguna manera. Y aquí también Newman nos menciona que en el caso del pagano, también pueden darse pensamientos desalentadores que pueden convertirse incluso en una obsesión. Por ejemplo, dice Newman, el pagano puede pensar, quizá después de todo estamos persiguiendo un espectro vano y afanándonos sin causa, cuando, por ejemplo, nos entregamos de todo corazón a las aspiraciones o instintos más nobles de nuestra naturaleza. O sea que, al final, como el estoico romano, como que se veían decepcionados por aquello que efectivamente estaban buscando, pero que, como dijimos, no lograban alcanzar al menos la realización que esperaban. Por ejemplo, el estoico hablaba de la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Se suele traducir por imperturbabilidad. El estoico decía, ¿no?, que el sabio es aquel que destierra de sí mismo cualquier tipo de padecimiento interior, es decir, las pasiones. ¿Sí? Porque las pasiones, entendidas como padecimientos, pues alteran nuestra propia alma y por eso había que descartarlas, ¿no? Por eso los estoicos decían que el ser humano no puede estar regido por emociones, de ninguna manera. Ninguna pasión, ¿no?, puede estar ahí presente. Pero si uno sigue este camino, por ejemplo, uno se convierte en algo inhumano. Pensemos que recibimos una noticia verdaderamente dolorosa y no nos causa el menor efecto, como de hecho sucedió, ¿no? Había un estoico que le escribe a otro y le dice, oye, ha pasado algo muy grave, ¿no? Han matado a mi familia, aparte yo lo he visto, ¿no? Y ha sido muy fuerte. Y el otro estoico le responde, bueno, ¿y por qué te pones así? Sigue adelante, ¿no? O sea, eso no tiene por qué afectarte. Imagínense vivir de esa manera. De una forma, hoy diríamos incluso tan insensible. Por ello, entonces, la revelación nos ha enseñado, también dice Newman, es decir, a partir de la encarnación, que con los hechos más sencillos y con las acciones más claras, ¿sí?, entendemos lo que Dios nos ha querido decir. Y esto es cierto porque sabemos que Jesús no dejó, por ejemplo, una doctrina elaborada o puesta por escrito. Tampoco nunca da como discursos, ¿no?, filosóficamente elevados. No, recordemos simple y sencillamente de qué cosas son las que más habla. Habla de animales, habla de montañas, habla de granos, o sea, de la vida cotidiana. Habla de la vida ordinaria, o sea, de lo que a final de cuentas a cada uno de nosotros nos resulta ciertamente accesible. Y con ello Dios nos revela, pues, dice Newman, las leyes que son fundamentales para cada uno de nosotros. Esa es la vida de Cristo. O sea, lo que realmente nosotros requerimos. Piensen en el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, Dios da, ¿no?, su palabra, alimenta el espíritu, pero después también les da de comer. No les dice quédense sin comer, ¿no? Y ya, no. Lo que hace el Señor es ponernos en claro las cosas. Primero el espíritu, después el cuerpo o lo corporal.
pero no lo desprecia. En ningún momento lo rechaza, ¿no? Entonces, por eso va a decir Newman que la encarnación como que recoge finalmente todos los rayos que se habían desprendido desde el primer momento de la creación. Y por ello, ya Dios no aparece como un concepto o como algo meramente abstracto, aparece de una forma concreta y además de una forma verdaderamente accesible. De ahí entonces va a decir Newman que las posturas que incluso se derivan de la religión natural y de la religión revelada, vamos, del paganismo y del cristianismo, son distintas. ¿Por qué? Porque el pagano, ante todo, anhela encontrar un principio. Piensen, por ejemplo, los que dicen que el universo se creó a partir del Big Bang. Independientemente de que haya sido así o no, necesitan un principio. Algo que les resulte claro. Y dice Newman, por el contrario, el cristiano no requiere de un principio abstracto, sino que más bien anhela a un Dios que actúa. O sea, para nosotros Dios no es algo lógico, ¿no? No es pues un concepto, es una persona que escucha, que atiende, que actúa. Y precisamente por ello es que podemos dedicar de todas nuestras energías, ¿no?, las cuales ponemos a su servicio. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, a través de lo que llamamos virtudes, que es lo que estamos llamados a ejercitar. Cuando nosotros queremos concentrar toda nuestra vida en ese servicio. Y pone algunos ejemplos Newman: la adhesión desinteresada, la entrega de sí, la lealtad. Pero sobre todo, hábitos fundamentales como la humildad. Porque en la humildad reconocemos que en definitiva el Señor siempre, siempre está por encima de nosotros, en todo. En mis pensamientos, en mis convicciones, incluso también en mis propias creencias. Reconozco, pues, que el Señor siempre está por encima de mí. Dice, por ello, también es importante reconocer que, a diferencia de lo que ocurre en el paganismo, para el cristiano, el avance en la perfección no es resultado de sus propios esfuerzos, sino el efecto conseguido a partir de aceptar la gracia de Dios en su propia vida. Y esto también son como dos cosas distintas, porque el pagano piensa en el esfuerzo, tiene que esforzarse. Por ejemplo, no sé, un Diógenes, el cínico, que forma la llamada escuela filosófica de los cínicos, que en invierno se abrazaba a las estatuas de bronce, ¿no? Las estatuas congeladas, para no temblar, para poder dominarse. Nosotros no, o sea, sabemos que en definitiva no depende tanto de los esfuerzos que yo realizo, sino de el grado de aceptación que yo llevo a cabo con respecto a la gracia que se me concede. O sea, nuestra idea no es hacernos perfectos, sino dejarnos, ¿no?, llevar por Dios mismo. O sea, nosotros no somos competidores o no queremos alcanzar la perfección por propia cuenta, sino que, ¿no?, más bien nosotros aceptamos la ayuda necesaria de Dios en todo. En todo. Por eso aquí también hay como una gran diferencia. Dice, el cristiano puede empezar siendo orgulloso, pero al final termina siendo humilde porque se da cuenta de que no depende de él ir. Por el contrario, el pagano hace el camino inverso.
puede empezar humilde al principio pensando que no lo logrará, pero mientras más empeño pone en ello, parecerá entonces que obtiene ciertos resultados. Por ello, para nosotros, dice también Newman, no debe pasar por alto que a veces en el paganismo se dé una especie como de desprecio de los demás, y creo que tiene razón. ¿Por qué? Porque piensa el pagano que él ha conseguido lo que el otro no. Piensen, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, inventados precisamente por los griegos. Cuando una persona obtiene el primer lugar, como que eclipsa al segundo y al tercero. Además, solemos decir que esa persona, por ejemplo, que consiguió el puesto número 1 o el lugar número 1, lo logró gracias a todos los esfuerzos que realizó, su entrenamiento, sus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Newman, el cristiano no. El cristiano sabe que en definitiva eso no es algo, ¿no?, que él pueda como dominar, ¿no? Por eso, en pocas palabras, el paganismo es algo teórico y el cristianismo es algo histórico. O sea, no es un sistema intelectual, sino algo que ha ocurrido y que justo por esa consistencia histórica que tiene, nos permite a nosotros tener una base segura. No es, pues, una doctrina elaborada intelectualmente, sino que es un hecho acontecido históricamente. Y eso tampoco, dirá Newman, ¿no?, eso tampoco significa que no tengamos que hacer desarrollos intelectuales posteriores, que de hecho es lo que han hecho los padres de la iglesia y los grandes teólogos. Por eso hay doctores y doctoras de la iglesia. También han hecho ciertamente avances, pero lo que simple y sencillamente nos queda claro es que el orden natural no es ni lo único ni lo definitivo. Hay un orden superior que es el orden sobrenatural y que es precisamente el que nos ha sido revelado. Por eso predicar a Cristo, dirá Newman, no significa desatenderse o romper con la religión natural. No, involucra también reconocer todo lo que enseña la naturaleza, pero ya a la luz de la providencia. En pocas palabras, para el cristiano no solo está lo natural, sino que también está y cuenta lo sobrenatural. Esta es la línea. Entonces podemos ver que en el caso de los paganos hay avances, pero también hay extravíos. Y en el caso, por ejemplo, del cristianismo, también debemos de reconocer que se nos ha mostrado un camino que en principio no rechaza la naturaleza. La perfecciona, la acompaña. Y de hecho también la eleva. De ahí que dirá Newman que no es por tanto casual que los discursos que, por ejemplo, se presentan en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, discursos dados por los propios apóstoles, incluso los credos primitivos, insistan básicamente en la historia acontecida, no en doctrinas dadas. Piensen, por ejemplo, en San Pablo, ¿no? Predicamos a Cristo y además a Cristo crucificado. Está hablando de un hecho, no está dando un concepto, no está elaborando primariamente una doctrina. Pocas palabras, lo que transmiten los apóstoles es la historia evangélica de nuestro Señor. Es la historia misma del evangelio, el evangelio hecho carne, no grandes doctrinas teológicas. Y así es como se pone al descubierto, dirá Newman, la verdadera historia de la salvación. ¿Vale?
Por ello, ya en el siguiente viernes veremos el sermón 3, donde habla de la santidad evangélica, plenitud de la virtud natural. Entonces, aquí ya nos damos una idea de a dónde quiere ir Newman. Va despejando el terreno y después dirá, claro, la virtud es importante, pero la plenitud de la virtud es la santidad. Y ese es el objetivo. Y vamos a tratar de entender bien en qué consiste. ¿Estamos? Sí, claro. ¿Sí? Una Es consulta, que, ¿no? dime. Como ya estamos alejándonos de los filósofos poco a poco, la otra vez escuché a este filósofo argentino hace tiempo, que él decía que al final la filosofía se divide solo en dos pensadores, en Platón y Aristóteles, y que hasta los cristianos en algún momento tuvimos que decidir cuál de las dos posturas era la que íbamos a seguir. ¿Qué opinión me podrías dar sobre eso? no, esa es una afirmación. En primer lugar, lo menos que podemos decir es extremadamente reduccionista, ¿no? Como si solo esa hubiera dos alternativas. En segundo lugar, es una afirmación demasiado injusta, porque dejaría de lado muchas otras aportaciones filosóficas que no necesariamente son griegas. Y en tercer lugar, es también una afirmación prejuiciosa, ¿no? De pensar que los cristianos no han podido aportar nada y que incluso lo han tenido que retomar, ¿no? Bien, es cierto que ha habido un acercamiento, pero desde Newman entendemos que, por ejemplo, San Agustín, es lo que yo insistía mucho cuando estuve dando clases a los agustinos, que no es platónico. O sea, no tiene el mismo espíritu de Platón. El Agustín joven tal vez sí, pero después de su conversión ya no, y se va a ir alejando. Tan es así que en una ciudad de Dios encontramos planteamientos que Platón o a Platón ni siquiera se le hubieran ocurrido. En el caso de Tomás de Aquino, que es al que se le asocia, ¿no? Como aristotélico, ¿no? Esta tampoco es una posición fortuita. No nos, no nos olvidemos que en tiempos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? La influencia árabe era extremadamente fuerte y se habían olvidado los griegos. Entonces, cuando ve Tomás de Aquino la influencia que está tomando el pensamiento árabe a partir de Averroes y Avicena, ¿no? Tomás de Aquino tiene que decidir y decir, ok, nos podemos nosotros apoyar para seguir adelante en estos, Avicena y Averroes, o en los griegos. Tomás de Aquino dice, no, mejor los griegos. Ahí hay mejores bases para ir todavía más lejos. El problema es cuando en efecto lo queremos reducir, pero no es cierto. Incluso en la propia filosofía contemporánea hay filósofos muy importantes que no tienen el espíritu griego y que son de dos tipos, ¿no? Básicamente judíos y cristianos. Muy distintos, ya filósofos actuales y filósofos del siglo XX. Pero sí, ese es un prejuicio, una injusticia y además una temeridad, ¿no? Inaceptable que se sigue dando hasta la fecha, ¿no? Por eso yo les dije que por pura gracia del Señor, ¿no? Llegué a la filosofía, porque en esos tiempos yo no quería estudiar filosofía. O sea, yo estudié filosofía porque no me gustaba y porque no me quedó otra opción. Porque muy providencialmente yo quería estudiar relaciones internacionales, hablar como 15 idiomas, ser un James Bond y estar por todo el mundo, ¿no? Viajando en autos deportivos con chicas guapísimas y creciendo en los idiomas, ¿no? Que tanto amaba. Y en la preparatoria yo tenía la capacidad intelectual sobresaliente para quedarme donde yo quisiera. Y curiosamente no me quedé y nadie lo podía creer. Ni lo volví a hacer y no me quedé. Hasta que dije, bueno, pues filosofía, ¿no? Y mi única intuición en ese momento era, pues filosofía, porque si la filosofía dice tener la verdad, tiene que ser diferente, hay que cambiarla. Por eso me metí a la filosofía y tuve muchos problemas, ¿no? Desde el principio, porque no encajaba con Platón, no encajaba con Aristóteles y sobre todo con pensar que todo remite a lo griego, ¿no? Pero no, Edgardo, no hay que dejarse apantallar por esas afirmaciones eh, temerarias, digamos así, ¿no? Por lo menos precipitadas. Pero bueno, pues qué gusto Gracias. verlos también por aquí, que estén muy bien, que tengan un fin de semana muy bendecido. Paola, Ana Rocío, Olivia también, Muchas gracias, Edgardo, profesor. seguimos en contacto y que Dios los acompañe, los proteja, los cuide y los libre de todo mal. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones.
Y muy buenas noches, Olivia, gusto en verte. Igualmente, buenas noches y gracias. Bueno, cuídense. Gracias. Gracias. Descansen. Bye.